Deja lo que estés haciendo y escucha. Si tienes más de 60 años, las verduras que tienes ahora mismo en tu cocina podrían estar provocándote un derrame cerebral esta noche. No estoy exagerando. Soy neurólogo y he visto las tomografías, los análisis de sangre y los resultados de los que nadie habla fuera de las paredes del hospital. El derrame cerebral es la principal causa de discapacidad en las personas mayores. Ataca de forma repentina. En un momento estás bien y al siguiente no puedes hablar, caminar ni recordar a tu propia familia. Y aquí viene lo impactante. Ciertas verduras, las que se alaban como superalimentos y las que más se promocionan en un mercado global de billones de dólares, están repletas de compuestos ocultos que elevan la presión arterial, endurecen las arterias y desestabilizan el flujo sanguíneo mientras duermes. Se exportan a todo el mundo porque son baratas de cultivar y tremendamente rentables de vender. La verdad se oculta porque las personas mayores sanas no generan beneficios a la industria. Me he sentado en salas de espera viendo llorar a familias, sabiendo que el derrame cerebral de sus seres queridos se podría haber evitado si hubieran sabido lo que estoy a punto de revelar. Esta noche, voy a exponer las 6 verduras que aumentan el riesgo de derrame cerebral de la noche a la mañana. No se trata de un mito ni de una opinión. Es ciencia real oculta a plena vista. Haremos una cuenta atrás desde el número 6 hasta el número 1. Y cuando lleguemos al último, verán el estudio que demostró que las personas mayores que lo comían regularmente tenían un 42% más de riesgo de sufrir un derrame cerebral. Todas las referencias que he utilizado aparecen en la descripción. No se fíen solo de mi palabra. Lean ustedes mismos las pruebas. Antes de entrar en materia, les haré una pregunta rápida. ¿Desde qué lugar del mundo están viendo el video? Déjenlo en los comentarios. Las reviso personalmente y vuestras respuestas son las que alimentan estos videos. Ahora, sin más preámbulos, empecemos con el número 6. Se trata de una verdura que la mayoría de la gente come cada noche sin darse cuenta del peligro que entraña. Número 6. El apio. El apio parece inofensivo. Es crujiente, acuoso y bajo en calorías. Muchas personas mayores lo comen por la noche, pensando que es la opción ligera perfecta. Pero el apio esconde un peligroso secreto. Está repleto de sodio natural. Una sola rama grande contiene unos 50 miligramos de sodio, y la mayoría de la gente come mucho más de una. Para las personas mayores que ya son sensibles a la sal, esto puede elevar silenciosamente la presión arterial durante la noche. La hipertensión arterial es el mayor factor de riesgo de accidente cerebrovascular, responsable de casi el 87% de los casos. La ciencia es clara. Un estudio publicado en la revista American Journal of Clinical Nutrition siguió a personas mayores durante 10 años y descubrió que aquellas con una mayor ingesta de sodio tenían un 21% más de probabilidades de sufrir un accidente cerebrovascular isquémico, el tipo causado por coágulos de sangre que bloquean las arterias cerebrales. El apio no es como las patatas fritas, pero cuando se consume con regularidad, el sodio se acumula y la presión arterial paga el precio. Edgar, de 70 años, jubilado, consideraba que los palitos de apio con mantequilla de cacahuete eran su tentempié más saludable antes de acostarse. Se reía cuando su hija le advertía sobre el sodio, pero su presión arterial subía cada año hasta que una noche se despertó con un fuerte dolor de cabeza y visión borrosa. Los clásicos signos de alerta de una crisis hipertensiva. En urgencias, los médicos le dijeron que su dieta había cargado silenciosamente su organismo con demasiada sal, y que el apio era parte del problema. Esto es lo que ocurre en el interior. El sodio endurece los vasos sanguíneos, lo que dificulta su expansión. La presión aumenta, lo que obliga al corazón a bombear con más fuerza. Con el tiempo, las paredes internas de las arterias se desgarran y se forman coágulos. Si a esto le sumamos las interacciones con los medicamentos, una sola noche de picoteo saludable de apio puede convertirse en el desencadenante de un derrame cerebral. ¿Significa esto que nunca más se puede comer apio? No necesariamente. El problema es la cantidad y el momento. Unos pocos bocados con el almuerzo no son catastróficos, pero comerlo todas las noches, especialmente antes de acostarse, aumenta el riesgo. Las personas mayores con hipertensión arterial o que toman medicamentos deben pensárselo 2 veces antes de incluir el apio en su ritual nocturno. Y el apio es solo el principio.
La siguiente verdura no solo eleva la presión arterial, sino que daña los vasos sanguíneos desde el interior. Número 5. Pepinos encurtidos. He aquí una cifra que debería hacerle reflexionar. Las personas mayores que consumen verduras encurtidas más de 4 veces a la semana se enfrentan a un riesgo un 34% mayor de sufrir un derrame cerebral, según un amplio estudio publicado en la revista European Journal of Nutrition. Y uno de los culpables más comunes son los pepinos encurtidos, ese inocente aperitivo que se encuentra en todos los frigoríficos y mesas de comedor. El peligro reside en cómo se preparan. El encurtido de los pepinos y la salmuera los satura de sodio hasta 800 miligramos por ración. Eso supone casi la mitad de la ingesta diaria recomendada de sodio en solo unos pocos bocados. Para las personas mayores de 60 años, que a menudo ya sufren de hipertensión, esta sobrecarga de sodio eleva la presión arterial a niveles peligrosos. Recuerde que la hipertensión arterial no controlada es el mayor riesgo de accidente cerebrovascular. Pero el sodio no es la única preocupación. El encurtido suele implicar el uso de vinagre y subproductos de la fermentación que pueden irritar el revestimiento de los vasos sanguíneos y aumentar la inflamación. La inflamación crónica es un factor silencioso en los accidentes cerebrovasculares. Debilita las paredes arteriales, lo que las hace más propensas a romperse o formar coágulos. Para las personas mayores cuyos vasos sanguíneos ya están endurecidos por la edad, esto es como martillar grietas en una tubería vieja. Nunca olvidaré a Allen, de 74 años, un conductor de autobús jubilado. Él juraba por su ritual nocturno de un sándwich con pepinillos extra, diciendo que era su bocadillo saludable y bajo en grasas. Una mañana, su esposa lo encontró luchando por levantar el brazo izquierdo, un síntoma clásico de un accidente cerebrovascular isquémico. En el hospital, su médico relacionó sus peligrosamente altos niveles de sodio con los alimentos que él creía inofensivos. Los pepinillos ocupaban un lugar destacado en esa lista. Un estudio de 2020 publicado en la revista Journal of Hypertension confirmó que los adultos mayores con dietas altas en sodio tenían arterias un 32% más rígidas que aquellos con dietas bajas en sodio. Esa rigidez dificulta que los vasos sanguíneos absorban los picos de presión, lo que deja al cerebro vulnerable a hemorragias o coágulos repentinos. ¿Significa esto que los pepinos en sí son malos? En absoluto. Los pepinos frescos son hidratantes y seguros, pero una vez encurtidos, pasan de ser un alimento protector a uno peligroso, especialmente por la noche, cuando el cuerpo retiene naturalmente más agua durante el sueño. Las personas mayores que consumen pepinos encurtidos antes de acostarse están aumentando sin saberlo la presión arterial nocturna, precisamente en las horas en las que se producen con mayor frecuencia los accidentes cerebrovasculares. Los pepinillos pueden tener un sabor refrescante, pero para las personas mayores pueden ser una amenaza silenciosa para el cerebro. Y aunque el sodio es peligroso, la siguiente verdura de esta lista no solo eleva la presión arterial, sino que contiene sustancias químicas que diluyen la sangre y aumentan la probabilidad de sufrir hemorragias cerebrales. Antes de continuar, si este video te ha resultado útil, dale al botón me gusta, y asegúrate de suscribirte y activar el icono de la campana para no perderte nunca consejos de salud tan útiles como estos. Número 4. Tomates enlatados. María tiene 69 años, está jubilada y se enorgullece de su cocina. Siempre preparaba salsas para pasta caseras, convencida de que los tomates eran el corazón de una dieta mediterránea saludable. Pero después de años de usar tomates enlatados por comodidad, se encontró en la sala de urgencias con un repentino aumento de la presión arterial y mareos. No podía creer que algo tan simple como los tomates pudiera influir. Pero una vez que se analiza más a fondo, la ciencia explica por qué los tomates enlatados no son tan inofensivos como parecen. El primer problema es el sodio. A diferencia de los tomates frescos, los enlatados contienen mucha sal añadida para conservar el sabor. Una sola taza puede contener más de 700 miligramos de sodio, casi un tercio del límite diario en una ración. Para las personas mayores que ya luchan contra la hipertensión, esto es como echar gasolina al fuego. Los niveles altos de sodio provocan retención de líquidos, lo que aumenta el volumen sanguíneo y obliga a las arterias a soportar una presión adicional. El riesgo de accidente cerebrovascular aumenta rápidamente en esas condiciones.
Pero el sodio no es la única amenaza. Los tomates enlatados también contienen compuestos del revestimiento de las propias latas, concretamente bisfenol, BPA. El BPA es una sustancia química que se filtra en alimentos ácidos como los tomates. Estudios publicados en hipertensión muestran que las personas mayores con mayor exposición al BPA tienen un 23% más de riesgo de sufrir daños vasculares e hipertensión. Eso significa que no es solo la sal. Es la mezcla química que se filtra en cada bocado. Imagina lo que ocurre en el interior. La sal endurece las arterias. El azúcar las inflama. Y el BPA debilita el revestimiento. La sangre empuja cada vez con más fuerza contra las frágiles paredes de los vasos sanguíneos. Para una persona mayor con una elasticidad vascular ya reducida, esto es la tormenta perfecta para que se forme un coágulo o se produzca una hemorragia. No hay síntomas que te avisen con antelación. El daño se acumula silenciosamente hasta que, una noche, los delicados vasos sanguíneos del cerebro ceden. ¿Significa esto que las personas mayores deben evitar los tomates? En absoluto. Los tomates frescos, crudos o ligeramente cocidos están repletos de licopeno, un antioxidante que ha demostrado reducir el riesgo de accidente cerebrovascular en casi un 19% en los adultos mayores. Pero las versiones enlatadas invierten la ecuación, eliminando los beneficios con aditivos nocivos. Para las personas mayores que dependen de comidas rápidas, la opción fácil de los tomates enlatados podría ser el hábito que aumenta su riesgo de accidente cerebrovascular de la noche a la mañana. María finalmente volvió a los tomates frescos, cocinándolos a fuego lento en salsas como solía hacer su madre. Sus lecturas de presión arterial mejoraron en cuestión de meses. Es la prueba de que pequeños cambios en la cocina pueden proteger el cerebro. Los tomates enlatados pueden parecer convenientes, pero para las personas mayores conllevan peligros ocultos que se acumulan con cada comida. Y mientras inundan el cuerpo de productos químicos y sal, la siguiente verdura de esta lista va aún más lejos. Interfiere en la coagulación de la sangre, convirtiendo incluso una pequeña fuga en un vaso sanguíneo en una hemorragia cerebral potencialmente mortal. Número 3. Sobrecarga de oxalato de espinacas. Aquí viene lo impactante. Las espinacas, a menudo elogiadas como un superalimento, son también una de las verduras con mayor contenido de oxalato en la dieta humana. Una sola taza de espinacas cocidas aporta más de 750 miligramos de oxalatos, según datos publicados en la revista Journal of Agricultural and Food Chemistry. Eso es más de 6 veces más que la mayoría de las verduras de hoja verde. Los oxalatos se unen al calcio y forman cristales que no solo dañan los riñones, sino que también endurecen los vasos sanguíneos y aceleran la calcificación vascular. Ambos son potentes factores de riesgo de accidente cerebrovascular. Durante décadas, las espinacas se han comercializado como un alimento saludable para el corazón y estimulante para el cerebro. Pero para las personas mayores, la sobrecarga de oxalatos puede ser contraproducente. Cuando los oxalatos inundan el torrente sanguíneo, provocan inflamación en el sistema vascular. Este proceso, denominado disfunción endotelial, hace que los vasos sanguíneos sean menos flexibles y más propensos a la coagulación. El riesgo de accidente cerebrovascular aumenta silenciosamente, incluso si cree que está comiendo de forma saludable. Thomas, de 71 años, jubilado, creía que los batidos de espinacas le mantenían joven. Mezclaba 2 tazas al día con fruta y pensaba que estaba alimentando su cerebro. Pero meses después, desarrolló un fuerte dolor en las articulaciones y cálculos renales recurrentes. Una exploración también reveló calcificaciones vasculares, pequeños depósitos en sus arterias que endurecen el flujo sanguíneo. Nunca se dio cuenta de que su superalimento estaba contribuyendo a los mismos problemas que esperaba evitar. Así es como se desarrolla dentro del cuerpo. Los oxalatos se unen al calcio y crean cristales afilados. Estos cristales circulan, arañando las paredes de los vasos sanguíneos y provocando inflamación. Con el tiempo, se depositan en forma de placa y calcificación. Si a esto le sumamos las interacciones con otros medicamentos, el resultado es una tormenta perfecta de coágulos, arterias rígidas y flujo sanguíneo inestable. Para las personas mayores, que ya son vulnerables, un plato de espinacas puede ser más peligroso de lo que nadie imagina. ¿Significa esto que hay que evitar las espinacas por completo?
No necesariamente. Unas pequeñas porciones varias veces a la semana pueden estar bien, especialmente si se equilibran con alimentos ricos en calcio que se unen a los oxalatos en el intestino antes de que entren en el torrente sanguíneo. Pero el problema surge cuando las espinacas se convierten en un hábito diario o nocturno, especialmente en batidos o en raciones abundantes. Para las personas mayores, la dosis es lo que las convierte en venenosas. Las espinacas tienen una reputación saludable, pero la reputación no borra la ciencia. Las personas mayores que abusan de ellas corren el riesgo de sufrir una sobrecarga de oxalatos, calcificación de las arterias y desequilibrios en la química sanguínea.